La amenaza que nadie conoce. Bien, por 3 años y medio yo estuve creyendo, y también divulgando, que el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento tenía que ver con la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra. Bueno, lo que acabo de mencionar hace referencia a 2 profecías que están registradas en la Biblia. Pero, ya sabemos que la llegada de los demonios al planeta Tierra no se concretó. Me refiero a la invasión de los supuestos extraterrestres que debió ocurrir en el año de 2023 según el aviso de alerta que yo divulgué. Pero, tal evento nunca pasó. Bien, dicho eso, ahora me dispongo a presentar de aquí en adelante un pequeño ajuste a mi discurso. Pues, yo tengo mis razones para decir que el conteo regresivo de los 1335 días que yo descubrí, si fue válido, aun cuando no haya ocurrido la invasión extraterrestre de 2023. Y usted dirá, ese conteo regresivo no fue válido porque no pasó absolutamente nada en la fecha del 19 de septiembre de 2023. No obstante, ese razonamiento no es correcto porque una amenaza no tiene que ser, obligatoriamente pública, para que exista. Pregunta. ¿Qué es el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento? Respuesta. Nadie lo sabe, pero eso no significa que tal amenaza no exista en estos precisos momentos. Bueno, lo que acabo de decir será más comprensible una vez que yo ponga en claro cuál fue el error que yo cometí, y que se propagó junto con el aviso de alerta que yo divulgué. Bien, el error fue haber creído que el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento era también la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra. Sí, ese fue el único error que contenía el aviso de alerta que yo divulgué. Pregunta. ¿Quién fue la primera persona que dijo que el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento era también la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra? Bien, esa persona fui yo. Y por eso, que yo mismo tome la decisión de cambiar mi propia perspectiva de cómo relacionar las profecías, es un derecho que me asiste. Luego, lo nuevo que yo digo, de aquí en adelante, es que ambas profecías no son lo mismo. La validez del conteo regresivo de los 1335 días que yo descubrí. Bien, la fecha del 8 de marzo de 2020 permitió localizar 9 fechas adicionales que entre sí guardan un patrón simétrico muy peculiar. Y entre las fechas adicionales sobresale la fecha del 19 de septiembre de 2023. La fecha del 19 de septiembre de 2023 es tan importante que incluso la podemos localizar en la Biblia, y por medio de 3 pasajes en los Evangelios de Lucas y Juan. Pregunta. ¿Qué es la supresión del sacrificio perpetuo que se menciona en Daniel 12:11? Respuesta. La supresión del sacrificio perpetuo que se menciona en Daniel 12:11 es la misa católica, la cual fue suspendida el 8 de marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Pregunta. ¿Qué es el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento? Respuesta. Nadie lo sabe, pero eso no significa que tal amenaza no exista en estos precisos momentos. Además, si el alzar de la abominación desoladora en su primer cumplimiento puso en riesgo la existencia del pueblo judío, ¿no podría ser el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento una nueva amenaza que atente otra vez contra ese mismo pueblo? Bien, esa podría ser la amenaza que nadie conoce. Nota. Los ejércitos de Roma rodearon y atacaron la ciudad de Jerusalén, y destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Y esto fue el primer cumplimiento de la profecía. Y si esta nueva forma de entender la profecía fuese la correcta, entonces el verso de Marcos 13:20, estaría tomando mayor relevancia para nuestros días. Marcos 13:20, dice, y si el Señor no abreviara esos días, ninguna carne se salvaría. Pero por causa de los que él eligió, abreviará esos días. Interpretación de Marcos 13:20. 1. Los días que serán abreviados son los días que comprenden la parte final de la gran tribulación de Mateo capítulo 24. 2. Los escogidos de Dios son el pueblo de Israel, el pueblo judío. Es decir, los elegidos en Marcos 13:20, no son los cristianos. Ahora, en el Medio Oriente existe gente que no mira con buenos ojos la existencia del Estado de Israel. Y los grupos terroristas como Hamás y Hezbolá han declarado públicamente que su objetivo principal es el exterminio del pueblo judío. De modo que, a estos grupos radicales solo les hace falta algo de tiempo, y una bomba nuclear, para poder lograr ese cometido. Así que, la amenaza que nadie conoce bien podría ser un arma de exterminio masivo que pudiera ser lanzada en contra del país de Israel. Sí, lo que acabo de decir es un caso hipotético, pero posible.
Y de ser cierta esta conjetura, se haría necesaria la rápida intervención de Dios para que de esa manera se pudiera cumplir la profecía que leemos en el verso de Marcos 13, 20. Y vuelvo a decir, el haber creído que el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento era también la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra fue el único error que contenía el aviso de alerta que yo divulgué. Y por eso, yo seguiré diciendo que las estrellas del cielo todavía no han caído sobre la tierra, y que ese evento escatológico podría ocurrir tan pronto como el próximo año de 2024. Pero, observe usted que yo puedo cambiar la fecha sin tener que cambiar los cálculos. Pregunta. ¿Por qué razón la profecía que habla acerca de las aves que comen carne humana de toda clase social podría cumplirse en cualquier año que sea posterior al año de 2023? Respuesta. Porque el conteo regresivo de los 1335 días que leemos en Daniel 12, 11 y 12, terminó en la fecha del 3 de noviembre de 2023. Y sigo aclarando cuál fue mi error. Bien, al principio yo consideré que la profecía debía cumplirse, sí o sí, dentro de los últimos 45 días del conteo regresivo de los 1335 días. Pero, ya que nada pasó dentro de ese lapso de tiempo, me toca rectificar, y decir que la profecía que habla acerca de la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra sí se cumplirá, pero después de que hayan terminado los 1335 días de la profecía del libro de Daniel. Y que no se nos olvide que las dos profecías no son la misma cosa. Y que los cálculos que nos llevaron a la fecha del 19 de septiembre de 2023 seguirán siendo los mismos. Además, el libro de Apocalipsis anuncia el regreso del ángel del abismo, lo cual también corrobora el capítulo 10 del libro de Daniel. Así que, cada vez que el sol se vuelva a colocar por debajo de los pies de la constelación de Virgo existirá otra vez la posibilidad de que se cumpla la profecía. La invasión de los supuestos extraterrestres. La llegada de los demonios al planeta Tierra. La caída de las estrellas del cielo sobre la Tierra. Y esto podría ocurrir en cualquier año venidero. Año 2024, año 2025, año 2026, etc. Nota. El ángel que está de pie en el sol es la constelación de Virgo. Ver Apocalipsis 19, 17 y 18. Por cierto, al final de este vídeo estaré mostrando un dato curioso que está relacionado con el ángel que está de pie en el sol. Por otro lado, yo también afirmo que el verso de Apocalipsis 16, 11, es un verso bíblico que ya se cumplió. Y esto significa que la gran tribulación de Mateo capítulo 24 ya está a punto de terminar. Y que no se nos olvide que si el Señor no abreviara estos días, ninguna carne se salvaría. Así que, la invasión extraterrestre sigue siendo inminente. Me refiero a la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra, evento que también tiene que ver con la gran cena de Dios, las aves que comen carne humana de toda clase social. Y repito, esto no se trata de alienígenas verdaderos llegando a la Tierra, cosa que sí espera Jaime Maussan. Por el contrario, el evento tiene que ver con ángeles caídos disfrazados de seres de otros mundos. Notas. 1. Para que las estrellas del cielo puedan caer sobre la Tierra es necesario que primero concluya la tribulación de Mateo capítulo 24. Y esa es otra de mis muchas afirmaciones. La tribulación de Mateo capítulo 24 está a punto de terminar. Ver Mateo 24, 29, Apocalipsis 6, 13 y Apocalipsis 19, 17 y 18. 2. Jaime Maussan es un periodista mexicano, un gran divulgador del fenómeno ovni. Los bienaventurados, ¿quiénes son? Bueno, desde el 8 de marzo de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2023 ocurrieron muchas tragedias alrededor del mundo. Por eso, el solo hecho de haber salido con vida de ese periodo de tiempo, que incluyó incluso la pandemia de coronavirus, ya es en sí mismo una bienaventuranza. Pero, la verdadera bienaventuranza que está relacionada con la profecía de Daniel 12, 12, es el haber adquirido un conocimiento válido que nos permite decir que gran parte del libro de Apocalipsis ya se cumplió. Dato importante. Todas las interpretaciones que yo he publicado en mi canal de YouTube han sido concebidas dentro del periodo de tiempo de los 1335 días que yo descubrí. Ese lapso de tiempo comprende desde el 8 de marzo de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2023. Ahora bien, mis interpretaciones también incluyen otras partes de la Biblia, y no solo las profecías del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la manera en cómo yo entiendo el capítulo 10 del libro de Daniel me permite a mí decir que el ángel Gabriel es Satanás mismo.
Asimismo, el estudio que yo realicé sobre el capítulo 17 del Evangelio de Lucas me hizo comprender que si existe un primer día del Hijo del Hombre, un evento escatológico que es anterior a la segunda venida de Cristo, y que está relacionado con la ira del Cordero. Y del libro de Apocalipsis diré lo siguiente: yo soy la única persona en este mundo, hasta donde yo sé, que interpreta de forma simbólica el verso de Apocalipsis 13:17. Sí, porque todas las iglesias cristianas del mundo, todas sin excepción, interpretan ese verso de forma literal, lo cual es un error. En resumen, el hecho de haber entendido que la supresión del sacrificio perpetuo que se menciona en Daniel 12:11, es la misa católica, la cual fue suspendida el 8 de marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, significó para mí un gran tiempo de aprendizaje. Y esa es la bienaventuranza de Daniel 12:12, verso que dice: bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Bien, la asignación que está registrada en el verso de Daniel 12:12, es una tarea que ya fue cumplida. Y por eso, yo me siento bienaventurado. ¿Y tú? Más información en videos anteriores de este mismo canal. Videos sugeridos. Un ángel de pie en el sol. Año 2023, invasión extraterrestre. Octubre de 2023. Invasión extraterrestre, la bestia apresada y el falso profeta. El visitante celestial, el apocalipsis que ya no está en el futuro. Nota: estos videos deben ser vistos recordando cuál fue el error que yo cometí. Y explico: el haber creído que el alzar de la abominación desoladora en su segundo cumplimiento era también la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra fue el único error que contenía el aviso de alerta que yo divulgué. Pero, habiendo rectificado, ahora comprendo que ambas profecías no son la misma cosa. Dato curioso: súmale 1697 días a la fecha del 8 de marzo de 2020. Réstale 1697 días a la fecha del 8 de marzo de 2020. La suma nos lleva a la fecha del 30 de octubre de 2024. La resta nos lleva a la fecha del 16 de julio de 2015. 16 de julio. Día Mundial de la Serpiente. Esta fecha aparece dos veces entre las fechas adicionales que fueron localizadas a partir de la fecha del 8 de marzo de 2020. 30 de octubre. Esta es la fecha para cuando el Sol se posiciona por debajo de los pies de la constelación de Virgo, el ángel que está de pie en el Sol según leemos en Apocalipsis 19, 17 y 18. 1697. Esta es la cantidad de días que fue sumada y restada. 1967. Este es el año de mi nacimiento, José Romer Barría. Otro dato curioso. Hace pocos segundos mencionamos la fecha del 16 de julio de 2015. Bien, en esa misma fecha Elena G. de White, la supuesta profeta de Dios, cumplía 100 años de muerta. Repito, en la fecha del 16 de julio de 2015. Elena G. de White cumplió 100 años de muerta. Y aprovecho esta alusión para recordarle a los adventistas del séptimo día que una estrella fugaz no es una estrella literal en su estricta definición. Así que, solo es cuestión de tiempo para que las estrellas del cielo caigan sobre la tierra. En Instagram búscame como @José Romer Barría.